Veamos, y continuando con la clase de inglés, cómo se observa una distribución de datos normal y una distribución de datos no normal o desviada. Skew sería el término en inglés. Fíjense, una distribución normal, donde las colas son simétricas, donde coincide el valor del promedio, de la mediana y del modo, y hay un solo modo, un solo pico. Mientras cuando uno tiene una distribución no normal o está desviada, en este caso está desviada a la izquierda. ¿Y por qué a la izquierda si en realidad nosotros lo estamos viendo a la derecha? Porque las curvas hay que mirarlas en espejo. Para entender la desviación tenemos que ponernos de espaldas. Siempre que vean la desviación tienen que mirarla en espejo. Por eso esta desviación de los datos es hacia la izquierda. Fíjense, datos extremos que tironean la curva, la cola de la distribución hacia la izquierda. Por lo tanto, no coinciden el promedio y la mediana, porque el promedio está tironeado por esa distribución asimétrica. Entonces, en este caso, como valor central, utilizamos a la mediana. Y en este caso, como valor central, utilizamos al promedio o media. Ahí tiene un ejemplo, por ejemplo, de una distribución donde es bimodal. Hay más de un valor que se repite más veces. O sea, ¿cómo se define la simetría o sesgo de una distribución? El primer ejemplo, en la línea negra, esta es una distribución normal con sus colas simétricas. Y siempre mirando en espejo, observemos cómo se ve una simetría positiva desviada a la izquierda y una simetría negativa desviada a la derecha. Estos son dos ejemplos, las curvas celestes y verdes, de distribuciones no normales o asimétricas. Entonces, en el primer caso, en la curva simétrica o normal, utilizaremos como indicador del centro de gravedad el promedio o media aritmética. Y en los casos de estas asimetrías positivas o negativas, será reemplazado ese valor central por lo que mejor representa el centro de gravedad, que es la mediana. Aquí tienen otra graficación de lo que estamos hablando. En el gráfico central tenemos la distribución normal, donde coinciden media, mediana y modo. Y fíjense lo que pasa con una distribución no normal con desviación positiva o negativa, donde se separa la media de la mediana. Por eso la justificación de utilizar en este caso una distribución normal el promedio aritmético y aquí como valor central la mediana. Ahora pasamos a las medidas de posición no central. Lo que vimos antes son medidas de posición central. ¿Cuáles son las medidas de posición no central? Son los valores que dividen una distribución ordenada de menor a mayor en determinados, por ejemplo, porcentajes. O sea, lo que nosotros estamos haciendo con las medidas de posición no central es dividir la distribución en partes según como nos convenga. Si dividimos la distribución en 100 partes iguales, obtenemos lo que se llaman los percentilos, percentilo 50, percentilo 90, etc. Si dividimos la distribución de valores en 4 partes iguales, obtenemos lo que se llaman los cuartilos. El cuartilo 1, el cuartilo 2, el cuartilo 3, que tienen estas denominaciones Q1, Q2 y Q3, y que equivalen a los percentilos 25, 50 y 75. O sea que nosotros sabiendo el valor de una determinada posición dentro de la distribución, podemos decir, por encima de ese valor existirá el 30% de los datos y por debajo de este valor de la distribución está el otro 70% de los datos. Entonces, la medida de posición indica en qué lugar está un dato bajo esa curva. Y la curva se divide en porciones que predefinimos matemáticamente, como ya dijimos, en cuartilos, percentilos, etc. Y así podremos saber el valor de la distribución y qué queda por encima y por debajo de ese valor. Entonces, vamos a ver cuáles son las medidas de posición no central más utilizadas, por ejemplo, los cuartilos. El cuartilo 1 se denomina también percentilo 25. ¿Qué significa? Que el valor de la distribución que representa al Q1 o percentilo 25 indica que el 25% de los datos quedan por debajo de ese valor y el resto por encima. En la mediana, o Q2 o percentilo 50, ustedes ya lo conocen. Es
es el indicador que divide la distribución 50% por encima y 50% por debajo de ese valor. Y finalmente tenemos el cuartilo 3, Q3 o P75, es el valor que divide la distribución y 75% de los datos quedan por debajo de este valor y el otro 25% por encima de ese valor. Veamos por ejemplo este ejemplo de una distribución, que en este caso de una distribución de datos que es par. Cada uno de estos valores corresponde al dato obtenido de una unidad de observación. Lo primero que hacemos para calcular los cuartilos en este caso es ordenar los números de menor a mayor. ¿Cuántos datos tenemos? 18. Vamos a primero a calcular el cuartilo 2, que es la mediana o percentilo 50, utilizando la fórmula que ustedes ya conocen, n sobre 2. 18 sobre 2, 9. 9, ¿qué es? La posición donde estaría el cuartilo 2 o percentilo 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero en la posición 9 tenemos dos valores iguales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El promedio de esos valores. Entonces encontramos que la mediana es 12, lo que divide a la distribución en dos partes iguales. Y ahora, ¿cómo calculamos el cuartilo 1 o percentilo 25? Es la primera mitad donde hay número de observaciones 9. Con la misma fórmula, n más 1 sobre 2, obtenemos que la posición es 5, donde estaría el cuartilo. 1, 2, 3, 4, 5. El valor 5 representa el cuartilo 1. El 25% de los datos están por debajo de este valor y el 75% restante por encima. Y para el cuartilo 3 se hace lo mismo con la otra mitad, con la misma fórmula, y obtenemos que la posición es 5. 1, 2, 3, 4 y 5. El valor 16 representa el valor del cuartilo 3, que divide a la distribución 75% por debajo de este valor y 25% por encima. Obviamente que esto ya lo hace automáticamente cualquier programa estadístico cuando ustedes introducen los datos. Pero lo importante es que ustedes entiendan cuál es el sentido de las medidas de posición y cómo se calculan y para qué. Entonces, los conceptos claves es que dentro de una distribución de frecuencias, nosotros tenemos que entre el cuartilo 25 o el Q1 y el cuartilo 75 o percentilo 75 o Q3 está el Q2, que es el percentilo o cuartilo 2 o percentilo 50. Y en una distribución normal, dentro del Q1 y del Q3 está aproximadamente el 68% de los datos. Entonces, si nosotros tuviéramos un estudio, por ejemplo, donde estamos midiendo la talla, la altura en centímetros, podríamos saber qué valor en centímetros corresponde a la mediana, o sea, al Q2, y qué valor en centímetros corresponde al Q1 o al Q3. Y fíjense cómo se representan los cuartilos ya con dos gráficos. El gráfico de histograma y el gráfico de boxplot o caja y bigote, como le dicen habitualmente. Fíjense que cuando es una distribución normal, lo que tenemos es un gráfico de bigotes en donde este extremo del gráfico representa al menor valor de la distribución y en el otro extremo el mayor valor de la distribución. Y en la caja, este lado representa el cuartilo 25 y este otro lado representa el cuartilo 75 y la línea que está en el medio es el cuartilo 2 o percentilo 50 o la mediana. Fíjense cómo cambia la expresión del gráfico de cajas y la posición de la mediana cuando tenemos una distribución asimétrica en un sentido positivo o negativo. O sea que ustedes mirando el histograma y mirando
el boxplot, sin necesidad de ver los números, ya podrían deducir cuál es una distribución normal y una distribución no normal, o desviada, o asimétrica.